¿Me escuchan? Sí. Más o menos. Buenísimo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Roque Rey. Soy el fundador de Coffee Powered Machine. Somos una empresa que hace videojuegos. En la charla de hoy les vamos a hablar un poquito de lo que fue nuestra experiencia trabajando para relación de dependencia. Luego pasar a la independencia haciendo videojuegos para un público casual y terminar con lo que nosotros encontramos es el modelo que nos gusta seguir, que es hacer juegos que nos gusten a nosotros. Básicamente esa es la premisa de la charla. Vamos a ver qué sale. Es mi primera charla, así que las bardeadas son justificadas, ¿no? Está todo bien. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en la industria hace algunos años. Trabajamos en relación de dependencia y en junio de 2011 decidimos irnos de la empresa para empezar a hacer videojuegos por nuestra cuenta. Y nada, venimos laburando desde entonces, desde 2011 haciendo juegos, rebuscándonosla como podemos. Eso. Es un camino muy cuesta arriba, pero la verdad que es muy gratificante al largo plazo, por desgracia al largo plazo. ¿Qué más? Bueno, ya me presenté, yo soy Roque Rey, soy ilustrador. Sebastián Josefi, él es mi socio, es programador y diseñador en lo relativo a juegos. Sebastián. Y el Oscuro, que es un colaborador de la empresa. Bueno, eso somos nosotros. Hablando de trabajar en relación de dependencia, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Principalmente lo piola es el sueldo. Está bueno comer y bueno, nada. A ver, vamos a estructurar un poquito mejor. Trabajar en relación de dependencia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo positivo de trabajar para alguien más es que vos tenés un sueldo. Tenés gente que viene de diferentes backgrounds y es muy interesante. Vos te encontrás con gente que viene del palo de la ilustración, gente que viene del palo de la programación, del sonido. Entonces, charlar con esa gente está buenísimo. Gente que viene elaborando hace muchos años y te tira tips bastante copados. Eso es una de las mejores cosas que tiene trabajar en relación de dependencia. Después te provee cierta estabilidad, porque vos no tenés que salir a buscar laburo, no tenés que preocuparte cómo hacer el mango, no tenés ciertas decisiones gerenciales que cuando sos independiente te encontrás con que son muy difíciles, básicamente. Nada, eso es lo positivo de trabajar en relación de dependencia. Por supuesto, esto tiene un lado negativo, que básicamente tenés el crunching. El crunching es que te exploten y te hagan que dar horas extra un 24 de diciembre laburando para sacar un proyecto. Eso es un poco una constante de la industria. Hay mucha gente que lo tiene que hacer, hay gente que por suerte puede escaparle, pero tu jefe siempre va a querer que vos te quedes laburando hasta que el proyecto salga. Hay un error muy asiduo en el desarrollo de videojuegos que es que se estima mal. Nosotros decimos, este proyecto puede llevar 2 meses y nunca va a llevar 2 meses, por lo general son 4 o 6. Entonces, esas estimaciones las hacemos nosotros como equipo chico y las hacen las empresas como equipo grande. Es muy difícil estimar cuál es el verdadero alcance que va a tener, el verdadero tiempo de desarrollo que va a tener un juego. Y entonces, para llegar a los plazos que están seteados, vos por lo general tenés que hacer crunch. Es una práctica muy fea, mucha gente está en contra del crunch, pero es como una constante en la industria y es muy difícil escaparle. Cuando se elabora en relación de dependencia. Cuando se elabora como independiente también, por desgracia, pero son otras las razones y vos lo haces con otra onda, ¿no? Porque lo haces para vos. La falta de libertad creativa,
bueno, es obvio. Hay un tipo que toma las decisiones, por lo general no son las mejores. Vos lo ves de otra óptica y decís, pero hermano. Pero bueno, nada, vos no tenés por lo general mucha libertad creativa trabajando por una empresa. Vos vas a hacer lo que te digan que hagas, y si el mercado te dice andá a hacer juegos gratis, vos vas a terminar en la empresa haciendo juegos gratis. A eso no hay mucha escapatoria. Los caprichos de la gerencia es lo mismo. Las decisiones que se toman por lo general, uno lo ve como empleado y dice, pero no, todos somos piolas con las decisiones que toman los otros, entonces es muy fácil criticar. Y por último, vos no tenés una compensación acorde al éxito del producto que desarrollaste. Si vos haces un juego que la pegó, a la empresa le va a ir muy bien, pero vos no tenés un beneficio directo sobre el éxito del producto. Por lo general, no. Así que vos te rompiste laburando para una empresa, al juego le fue bien, y nada, vos seguís con el mismo sueldo, por ahí te aumentan un toque el sueldo, nada más. No es copado en ese sentido por achievements, por llegar a ciertos milestones con el juego. Entonces vos sentís que laburás un montón y es como que no hay una reciprocidad en lo que hiciste. Bueno, cuando nosotros estábamos laburando en el 2011, teníamos que decidir cuándo era el momento ideal para hacernos independientes, cuándo era el momento para dar el salto y jugársela. Era vivir de ahorros por un tiempo, desarrollar por nuestra cuenta, y era una decisión bastante difícil. Lo que nosotros no supimos es que 4 o 5 meses después de que nos fuimos de la empresa prácticamente quebró, así que no fue una mala decisión en ese momento. Pero bueno, nada. Lo que yo quería decir es, ¿cuál es el momento ideal para vos mandar y darte el salto como independiente? Renunciar al laburo que tenías y decir, yo quiero hacer juegos, para lo que fuera. O sea, juegos para mobile, juegos para PC. ¿Cuándo es que vos tenés que tomar ese salto? ¿Cuál es la situación ideal? Por desgracia, la nuestra no era una situación ideal, pero casi que le pega en el poste. Básicamente la situación ideal es tener un ahorro, o sea, vos vas a estar por un buen tiempo desarrollando juegos sin ver un mango. Entonces, lo ideal es tener 6 meses de ahorro, digamos, poder comer 6 meses con los ahorros tuyos. ¿Cuánto gastas en el mes? Bueno, eso por 6, por 8, porque vos no vas a estar viendo guita por un buen tiempo, por desgracia. Bajos gastos fijos es un golazo. Si vos no tenés cargas de familia, no tenés pibes, gastos altos, lo que fuera, es un momento ideal para mandarse a hacer juegos independientes. Por eso la mayoría de la gente que hace juegos independientes, de 20 y pico a 30 pirulos, no tienen más que eso. ¿Por qué? Porque viven con los padres, es otra situación, es una situación copada, donde vos podés estar un buen tiempo sin ver un mango y no se te cae la casa abajo, no dejas de comer, es otra idea. Tener una base es bastante importante, ya sea haciendo jams, laburando en la industria o lo que fuera, pero vos tenés que haber hecho por lo menos algún jueguito, algo, o tener idea cómo se enfoca el desarrollo. Si vos no tenés idea cómo empezar a desarrollar un juego, no te conviene ahí tomar la decisión de mandarte como independiente, porque tenés que ver cómo se labura desde adentro. Tenés que tener una idea de que siempre vas a hacer las estimaciones mal, de que necesitas guita, y un montón de cosas de desarrollo que conviene haberlas vivido y que lo pague otro, que es cuando vos laburás para alguien. O sea, si una empresa te puede capacitar, pero bienvenido sea. Mínimo 2 o 3 años laburando en relación de dependencia es un buen momento para decir, bueno, ya sé cómo laburan las empresas, ya tengo una idea de cómo es esto, ya me puedo mandar solo. Y conocer gente de la industria es casi el requisito más importante de la lista. Tenés que conocer
mucha gente, tenés que hacer mucho networking, sociales, porque los desarrolladores en Argentina somos todos muy abiertos y yo nunca me pasó de que me acerque a alguien y que me cierren las puertas. Por lo general te acercás a alguien a charlar, che, ¿cómo le va el juego tuyo? O mirá, yo tengo esta idea, qué sé yo, y la gente es muy abierta, es muy copada. Hasta ahora nunca nos encontramos con alguien que sea mala onda en ese sentido. Nosotros empezamos a mandar mails, qué sé yo, y la gente se copó, empezó a charlar con nosotros, eso nos abrió muchas puertas. El hecho de, bueno, me estoy adelantando, pero tener un juego publicado también nos abrió mucho las puertas para empezar a trabajar proyectos de outsourcing o de lo que fuera, ¿no? Vino muy bien tener un juego publicado y conocer gente de la industria. Bueno, por desgracia esta no era nuestra situación cuando empezamos. Seba tiene una hipoteca, yo tengo que mantener una casa, no es la situación ideal, pero como ya estábamos en el baile y bueno, nos mandamos. O sea, yo cuando empecé tenía 26 años y era el momento muy ideal. O sea, no tenía ninguna responsabilidad con nada, era mantenerme yo, comer yo, y mientras yo pudiera comer, está todo bien. Hay una cita de Jonathan Blow que nosotros estamos tapando, que es cualquiera que pueda vivir 3 años en el sótano de la madre puede hacer videojuegos. Y es eso, vos lo que necesitas para hacer videojuegos es la guita que necesitas para comer. Con tiempo podés hacer un juego, el juego que vos querés hacer, lo podés hacer. Lo único que necesitas es poder ocuparte ese tiempo. Idealmente trabajando full time, si no se puede trabajando part time. Pero trabajar part time no es algo muy recomendado, porque vos no podés tener la cabeza, ir a laburar 6 horas y después llegar a tu casa y ponerte a laburar, te quema mucho la cabeza, no te terminás de concentrar y por lo general abandonás el proyecto. Entonces, por ahí es una inversión mejor del tiempo, bancarte las ganas hasta que sea el momento indicado y mandarte en el full time de independiente. Bueno, con este background nosotros agarramos y dijimos, bueno, tenemos que empezar nuestro primer juego porque ya nos estábamos yendo de la empresa. Primera decisión fue un buen plus porque ya no se tenían que preocupar por nada, subían el juego al App Store y ya cualquier cliente lo podía bajar. En esa época no existía la atomización de iPhones que hay ahora, había un solo modelo de iPhone, entonces era muy fácil, no necesitabas hacer portabilidad para otras versiones. Hacías para una versión, tenía una resolución de pantalla y ya andaba. La última Pro que tenía el App Store en ese momento, el público de Apple, desarrollando para iPhone, es que la gente estaba, digamos, el público de Apple está acostumbrado a pagar, le gusta tener lo último, la manzanita, es un público que está acostumbrado a pagar, está acostumbrado a comprar canciones con el iTunes. Entonces ya está evangelizado como para decir, bueno, una aplicación sale $1, se puede costear. Todo esto en 2009, 2010. El panorama de mobile, inclusive de iPhone, cambió muchísimo el día de la fecha y cambió muchísimo cuando nosotros habíamos sacado el primer juego. Que eso, bueno, viene después, pero lo habríamos de aprender de una manera un poquito más difícil. Bueno, por todas estas razones nosotros dijimos, es bueno mandarse a mobile, es bueno empezar un juego nuestro para iPhone primero y después ver qué onda con Android. Android apenas estaba surgiendo cuando nosotros decidimos eso, ni siquiera estaba el Google Play, en ese momento se llamaba Google Store, no sé qué cosa, y estaba recién saliendo. Estos fueron algunos de los juegos que la pegaron mucho en esa época, el Fruit Ninja, el Cat the Rope, el Doodle Champ, son juegos que en ese marco de tiempo, en 2000, es que usar la gravedad de los planetas. Ahora me doy cuenta que el screen hubiese estado bueno que esté arriba para que se viera, pero son cosas que se aprenden. Pero bueno, es un juego donde vos usás la órbita de los planetas para desviar los tiros. Entonces, nada, es usar la gravedad de los planetas para alterar los tiros y no mucho más que eso. Tenés que destruir unos monstruos gigantes que atacan a los planetas habitados.
no es muy spamear tiros, sino más de pensar cuál es la estrategia ideal, porque vos tenés una cantidad limitada de tiros por escena. Este juego tenía 80 niveles, un montón de naves, vos comprabas la nave y tardamos un año en hacer la primera versión, que bueno, me estoy adelantando, pero nosotros lo empezamos a diseñar con la idea de que sea pago. Cuando vimos que estaba cambiando el paradigma de monetización en el App Store, dijimos, bueno, vamos a armarlo free to play, pero sacarlo pago, para así por lo menos tanteamos cómo fue la aplicación paga. No fue una buena idea esta, porque vos veías que había una monetización violenta, pero con un coste de entrada de 99 centavos, lo cual al usuario no le gustaba mucho. Así que bueno, sacamos la primera versión del juego y esto es lo que nos pasó. Nos reencontramos, se nos rompió la imagen del App Store que teníamos, esa imagen idealizada de que la gente la estaba levantando con pala, y encontramos estas cosas. Publicar el juego en el App Store sin mucha estrategia de marketing es una pésima idea. Nosotros lo único que hicimos fue publicarlo en el App Store y esperar que la gente lo conociera. Eso ahora suena ridículo, pero en su momento pareció como lógico. Simplemente lo publicamos. La gente no se enteró que existía, no hicimos mucha prensa. Salen 6.000 juegos por día en el App Store, entonces la prensa no llega a cubrirlos todos y por lo general no le interesa a la prensa de juegos cubrir juegos de iPhone. Entonces nos encontramos que nosotros le estábamos hablando mucho a la prensa y la prensa no nos daba ningún tipo de bola. Fue muy difícil lidiar con periodistas cuando nosotros ya habíamos sacado el juego, cuando tendríamos que haber agarrado y empezar a hacer prensa del juego 3 meses antes como mínimo de sacar el juego. Pero nosotros toda la prensa que hicimos fue post lanzamiento, que ahora suena bastante tonto. Bueno, fracasamos con la prensa. Encontramos que hay alrededor del App Store, el App Store es un mercado controlado por Apple, pero alrededor del App Store hay un montón de negocios medio clandestinos, de gente que se quiere sumar a la onda, a la monetización que genera el App Store. Entonces encontramos que hay un montón de sitios que te ofrecen hacer tu review, pero te la cobran. Entonces tenés que pagarle al tipo $30 porque él haga una review de tu juego. Después encontramos que hay mucho tráfico de usuarios, o sea, empresitas que clandestinamente crean un montón de usuarios falsos solo para darte calificaciones en tu juego y que el juego suba el ranking, y un montón de cosas así que trataban de burlar ciertos dispositivos de seguridad del App Store. No fue un encuentro agradable encontrarnos con todo eso. Nosotros por semana recibíamos 5 o 10 mails ofreciéndonos o reviews pagas o incrementarnos el tráfico. Fue bastante estresante tratar de pelear, levantar el ranking y lidiar con toda esta gente que estaba bypaseando el App Store de alguna manera. Después nos encontramos con que queríamos sacar un juego gratis, estaba pago en ese momento, y encontramos que nos teníamos que focalizar mucho en las métricas. Para que un juego gratuito funcione en el App Store, vos tenés que constantemente estar chequeando cómo tener un alto de MAU, que MAU es los usuarios activos mensuales y los usuarios activos diarios. Tenés que fijarte muchísimo cómo optimizar las métricas para ver cuántos minutos o cuántos segundos está el usuario en la ventana de compra de cosas. Un montón de cosas feas que no tenían mucho que ver con hacer juegos, sino más bien era optimizar la ganancia que podía generar el juego. Si vos estás dando el juego gratis, ya no estás viendo un peso. Vos lo único que querés es tratar de hacer un mango con el usuario que está viendo el juego. Ganar visibilidad encima es muy difícil, entonces al usuario que lo querés tener de alguna manera querés exprimirle hasta el último centavo. Finalmente decidimos no sacarlo gratuito por nuestra cuenta. Se nos acercó un publisher de acá de Argentina y
fue para peor casi. Sacar un juego con un publisher es una decisión que vos tenés que, como decía Diego en la charla anterior, a la de la ilustración, vos tenés que charlar mucho con el tipo, tenés que ver que el tipo esté dispuesto a hacer una inversión en tu juego, que no sea firma acá, yo lo publico y ya está. Lo que nosotros nos encontramos es que, nada, el publisher por lo general tiene labia, te sabe vender lo que vos querés escuchar, que es, te va a venir guita. A nosotros no nos había venido prácticamente nada de guita de la primera edición de Gravity Fleet. Entonces vienen con la onda de van a ver plata y buenísimo. En ese momento no lo pensábamos mucho. Pero bueno, lo que nosotros eventualmente firmamos con un publisher acá y nos encontramos con que al publisher no le importa tu juego, no le importa cómo va a monetizar tu juego. La mayoría de los publishers buscan una estrategia de portfolio, que es tener 10 juegos publicados, 15 juegos publicados, uno eventualmente va a hacer algo de guita y eso va a mantener a los demás. Después es mover usuarios de un juego a otro, es como que el publisher no busca que vos hagas guita, busca que ellos tengan algo de usuarios. Después, bueno, las obvias discusiones creativas que tuvimos con el publisher, de que los tipos querían, había 4.000 palabras para traducir en 8 idiomas y los tipos querían hasta la última palabra tratar de no traducírtela porque los tipos cobraban por palabra, a los tipos que le hacían la traducción le cobraban por palabra. Entonces, boludeces de achicar textos porque sí, porque no querían pagar las 8 traducciones que tenían que pagar, no querer hacer una página de internet, porque decían, no, ahora lo que harta es la página de Facebook. Entonces la aplicación salió sin página de internet. Y vos le podés pelear porque lo dice el contrato, pero en pleno lanzamiento del juego vos no estás en eso. Entonces encontramos que cada cosa que tratábamos de pedirle que tenían que cumplir por contrato, los tipos decían, no, ¿y qué le vas a hacer? ¿Qué vas a pelear? Los tipos por lo general son más grandes que vos. Nosotros somos 2 tipos, ellos son una empresa grande. Nada, era muy difícil pelearles a estos tipos. Nos encontramos que no fueron muy buena gente. Finalmente lo que nos pasó es que ellos terminaron de incumplir no sé cuántas cláusulas en el contrato. Eso nos dio el pie a nosotros como para agarrar y decirles, bueno muchachos, hasta acá está, o cumplí lo que prometiste, o da el juego de baja del App Store. Por suerte en ese sentido de facto nos dieron el juego de baja del App Store, así que nada, el juego volvió hace muy poquito, volvió a nuestro dominio, pero todavía no lo explotamos comercialmente nosotros de vuelta. Bueno, con todo esto, no me acuerdo qué viene. Sí. Bueno, estos son los números que nosotros hicimos con el publisher. La ganancia fue $1.100 en un periodo de 3 meses. 3 meses más o menos, $1.100 por un juego que llevamos laburando 1 año y medio. No es ganancia eso. No es ganancia y es muy triste, de hecho. Hola. Nada, estos son los números del juego publicado con esta gente. Sí. Lo que pasa es que ahora vas a tener que esperar para entrar. Gracias a esta experiencia, nosotros dijimos, bueno, hasta acá estamos, no queremos saber más nada como mobile. Es un mercado muy difícil, es un mercado que le tenés que estar inyectando guita de marketing todo el tiempo, cosa que nosotros no tenemos. Entonces nosotros buscamos un mercado más justo. Nosotros quisimos hacer un juego, nosotros lo que queríamos era hacer juegos, no queríamos estar concentrándonos en métricas, en lidiar con publishing. Queríamos por lo menos enfocarnos en el juego, en encontrar el nicho donde nosotros podíamos hacer juegos, ver un mango y seguir haciendo juegos. En el interín, como no nos hicimos millonarios con el juego, tuvimos que hacer varios laburos de outsourcing. Se acercaron algunas empresas a pedir que les hagamos juegos. Nosotros siempre figuramos como autor negro, lo que se diría. No tenemos ningún tipo de crédito en el desarrollo del juego, pero los hicimos nosotros. Eso nos permitió subsistir y poder seguir haciendo juegos y poder seguir apuntar al nuevo proyecto que empezamos a desarrollar. Estos son algunos de los juegos independientes que más la pegaron.
en general, no está en Minecraft, pero creo que se entiende. Nosotros empezamos a buscar cuáles eran las constantes de por qué estos juegos la estaban pegando y un juego como Gravity Fleet no. El Gravity Fleet terminó siendo bastante formulaico, un juego muy parecido al Angry Birds, que de hecho salimos el mismo día que Angry Birds Space, el 22 de marzo. Eso no ayudó tampoco a la venta del juego, pero bueno, nada, empezamos a buscar cuáles eran las constantes que los juegos independientes manejaban. Lo que nos dimos cuenta es que hay un constante hacemos lo que queremos en los juegos independientes. O sea, son juegos que no tienen la mirada puesta en el objetivo comercial. No se fijan cuál es la tendencia, qué es lo que está vendiendo. Lo único que tratan de hacer son juegos que ellos quieren hacer, que disfruten haciendo y que no sea para un público casual. El público casual por lo general no los agarra los juegos independientes. Entonces, con todo esto en mente, empezamos a pensar, bueno, qué tipo de juego queremos hacer, cómo podemos hacer para apuntar a esa plataforma, a una plataforma que nos venga bien y que sea más justa que el App Store o que Android, que no son plataformas justas o que son plataformas media feas. Encontramos las siguientes constantes. Básicamente, el juego que vos estés haciendo tiene que ser un juego que vos disfrutes, un juego donde el target audience seas vos. Vos tenés que hacer el tipo de juego que a vos te guste jugar y listo. Tratar de hacer un juego que no sea muy grande, porque si vos haces un juego muy grande y no la pegaste, tuviste 2 años laburando al pedo y nada, tenés que vivir. Entonces, tener un scope viable de lo que va a ser el desarrollo te mantiene los pies en la tierra. Dice, bueno, yo puedo estar 1 año haciendo este juego, por ahí se estira 1 año y medio, pero tengo una idea de que no es un juego grande, no voy a hacer el Grand Theft Auto 5, no es la idea. Encontramos que la PC es una plataforma con mucho surgimiento que está teniendo ahora gracias a Steam. Hace años que Steam la viene pegando y que la gente, el desarrollador está viendo más guita yendo a PC y vendiendo poco que teniendo 10.000 descargas en iOS y que eso por ahí no te representa un mango. Entonces, la PC es una plataforma abierta, vos no lidias con mercado, vos podés poner en la página tuya, cómprenme el juego acá, usás PayPal o lo que fuera y ya tenés un canal de venta, tenés canales como Steam, que es el mercado, el marketplace con mayor difusión de PC. Los juegos que están en Steam, no hay juegos que les vaya mal por lo general, así que es como el mercado ideal. Y después tenés stores alternativos como GOG, Desura, nada, son tiendas virtuales de juegos, vos compras el juego, por lo general hacen ofertas, son muy amigables para el usuario. Después buscamos una premisa atractiva. Dispararle a bichos gigantes usando la gravedad de los planetas no sonaba muy interesante. Decidimos hacer algo más border, algo más alocado y queríamos que la premisa llame la atención ya de por sí. Entonces iteramos sobre la idea original que teníamos y tratamos de hacer que sea algo llamativo. Y el hacemos lo que queremos es para mí lo que caracteriza al mercado independiente, que es la libertad. O sea, vos te estás fumando el no tener sueldo, el no tener aguinaldo, vacaciones, laburando como un negro, lo que fuera, bueno, por lo menos date el gusto y hacer lo que vos quieras. Esa es la posta. Y yo creo que cuando vos haces lo que vos querés, en el juego se nota. Vos te das cuenta que vos tenías esa libertad y vos hiciste lo que quisiste. Y creo que el producto final es mucho más copado que decir, bueno, voy a hacer este juego porque hay una tendencia de que gustan los juegos de nave, gustan los juegos de pájaros o lo que fuera. Eso lo haces, es un laburo. Pero hacer algo que a vos te apasiona, que a vos te gusta, es otra onda. Entonces, con todo esto en cuenta, empezamos Oclos. Creo que hay sonido. Oclos es un juego de una turba iracunda en la antigua Grecia. Básicamente vos te vas enfrentando contra
criaturas mitológicas, contra dioses, lo que pinte. Y nada, vos sos un filósofo y controlás a la turba, vas juntando gente y tu turba se va agrandando. El juego todavía está en una etapa muy temprana de desarrollo, nos faltan como 6 u 8 meses. Y nada. Qué mala cabeza. Este es uno de los dioses que te enfrentas al final. Al final de cada nivel te vas a encontrar con el dios de turno, el dios de la localidad. Y la onda es ir contra el yugo que domina Grecia. Bueno, para hacer Oclos, nosotros, como dije antes, usamos Unity. Unity es un motor 3D y es editor que es multiplataforma, es muy copado. Hay una versión gratuita, pero el pago no sale tan caro. Si vos querés realmente dedicarte a hacer juegos, creo que está $2.000. No es barato, pero si vos realmente estás laburando y pensás que querés hacer videojuegos, es una buena inversión. Los tipos dan mucho soporte, sacan una versión cada 3 años, entonces como que puedes tirar un tiempo. Y nada, tiene un montón de beneficios usar Unity. Usar Unity contra desarrollar un motor nuestro, como que ni lo pensamos. Íbamos a tardar demasiado tiempo desarrollando un motor o dibujando un triángulo en pantalla, cuando acá podemos usar ese mismo tiempo para pulir el juego, darle más cosas al juego y que Unity haga un montón de cosas por nosotros, maneje la física o lo que fuera. Después encontramos que Unity tiene otra particularidad que es muy positiva, que es el hecho de que tiene el Asset Store, que es un pequeño mercado donde vos comprás recursos. Vos podés comprar animaciones, vos podés comprar personajes, vos podés comprar código, podés comprar sistemas para usar en el juego. Entonces, por ahí nosotros usamos el 2D Toolkit para el manejo de sprites, para el manejo de los personajes en el escenario, y encontramos que nosotros para Gravity Fleet hicimos un sistema de sprites de imágenes propio. Tardamos 3 meses y no quedó muy bien, por lo cual íbamos a tener que elaborar un montón de vueltas si queríamos volver a usarlo en Oclos, que no era la idea. Entonces, por $65 teníamos acceso a los 2D Toolkit, que nos ahorró meses de desarrollo, y ya están acá los sprites. Hubo que tocarlos, pero hubo que tocarlos muy poco. Entonces nosotros descubrimos que garpa muchísimo más por ahí gatillar $100 y $50 y ahorrarnos 2 o 3 meses de desarrollo por cada cosa. También usamos NGI, que es para el manejo de interfaces, nos la hace más fácil, y básicamente no usamos mucho más. Compramos muchos paquetes para productos tercerizados, pero para Oclos al final no terminamos comprando tanto. Lo que encontramos haciendo Oclos fue que no teníamos un modelo en la cabeza de un juego que sea parecido. Hay juegos que manejan flocking, hay juegos parecidos, pero no podíamos tomar ningún modelo como referencia porque no teníamos bien clara cuál iba a ser el objetivo del juego, cuál iba a ser las cosas que más te resultaban divertidas. Teníamos una mecánica que era sólida, que es manejar a la turba y manejar al filósofo. Eso nos pareció que estaba muy sólido, que estaba bueno, que era original, que no estaba muy visto, pero como que necesitábamos encasillarlo. Entonces, al no tener un modelo de referencia, nos costó muchísimo encontrar qué era lo que teníamos que hacer nosotros con Oclos. Nosotros, es más, no sé si dije, el juego se llama Oclos.
nos surgieron un par de cosas bastante copadas a mitad del desarrollo, que fue el viernes de playtesting, que básicamente todos los viernes nos sentábamos y hacíamos un playtesting, nos poníamos a jugar y a jugar y a jugar hasta que encontrábamos qué estaba bueno, qué estaba malo, y después en el acto por ahí nos poníamos a laburar para cambiarlo y ver si salía algo emergente, algo copado. Entonces todos los viernes nos pasábamos 4 o 5 horas jugando muchísimo el juego. De hecho tenía un modo de 2 jugadores, así que se podía. Y nada, encontramos un montón de cosas que nos fueron surgiendo de esos playtesting, de unos playtesting que hacíamos muy a puertas cerradas. Después, cuando todavía no nos decidíamos por dónde ir con el juego, agarramos un montón de géneros, pelea, baile, un montón de tipos de géneros de juego, y dijimos, bueno, ¿cómo le metemos el juego de la turba a este género? Salieron cosas rítmicas, salieron algunas cosas medio raras, algunas cosas originales, y finalmente estábamos muy en puertita con 2 géneros muy diferentes. Uno era el stealth y otro era el beat 'em up, el stealth o eso de sigilo. Estaba bueno porque vos tenías a la turba, empezabas con un tipo, después tenías a la turba que iba creciendo, pero vos no podías hacer que los bichos te vieran. Entonces es como que te ibas escapando y la complejidad aumentaba progresivamente mientras ibas progresando, agarrando más tipitos, porque con más turba era más fácil que te vieran. Entonces ese es como que era una cosa muy elegante de game design que nos había salido, pero no sé si estaba... no nos terminaba de convencer. Además que nosotros queríamos hacer un juego que vaya más a la machaca, más al golpe, que las unidades rompan todo. Ese era el espíritu inicial de la turba, una turba iracunda. Después el otro género que estábamos tocando era el beat 'em up. Entonces diseñamos unos niveles muy finitos, muy largos, donde vos ibas agarrando unidades, se te aparecían cosas, les ibas rompiendo. No resultaba muy divertido. Los niveles fueron muy fáciles de diseñar, por suerte, que después vimos que para donde arrancamos, para donde fuimos después, no serían tan fáciles, pero no resultaba divertido el juego. Finalmente tuvimos que recortar cosas como que las ciudades se generaban proceduralmente. Nos llevó muchísima investigación, tuvimos que leernos Robert Graves, un montón de Wikipedia. Tuvimos que leer muchísimo como para ver qué podíamos meter en el juego, qué cosas no eran tan conocidas que podían entrar por algún lado. La investigación creo que fue la parte más linda, por lo menos para mí, de buscar qué es lo que no sabíamos sobre la cultura griega. A nosotros nos gusta mucho la mitología griega, pero nos encontramos que había un montón de cosas que nos faltaba por conocer, que estaban buenas. Y a mí también, yo tuve mucha investigación desde el lado visual, tratando de cerrar los escenarios en 3D, que son low poly, que tienen muy pocos polígonos intencionalmente para que se vea duro, y los personajes en pixel art tienen 20 por 20 píxeles, el que más tiene, son muy pocos píxeles, entonces queríamos ver cómo conjugaba eso. Eso llevó muchísimo tiempo de hacerlo cerrar, con una cámara ortográfica, con una cámara con perspectiva, con efectos de cámara. Fue la verdad que bastante feo. No feo, pero demandante. Acá se viene el flocking. El flocking es manejo de ganado, es cómo una unidad se comporta, cómo todas las demás unidades se comportan en base a uno. Bueno, nada, que para intentar simular el comportamiento de la turba, para que la gente simplemente no fuera siguiendo al personaje principal, buscar alternativas que se vean un poco más orgánicas, que parecieran cada uno tuviera su vida propia. Entonces lo primero que se nos ocurrió es ir a los algoritmos de flocking que intentan emular el comportamiento de animales que se mueven en bandadas o manadas, y lo aplicamos para ver cómo podemos hacer para que la gente se moviera siguiendo esos patrones, y estuvimos probando bastantes variables en los algoritmos hasta que encontramos algo que más o menos nos gustara, y hoy en día no parece que sean pájaros, pero se mueven como si fueran pájaros, aunque son personas.
Después tuvimos perdón, estaba acá de ser. Tuvimos el sistema de sprites, que básicamente los sprites son los personajes, son pedazos de plano que reciben luces, que reciben sombras. Nosotros tratamos de usar como venía el 2D Toolkit. No se pudo, tuvimos que tocar mucho, tuvimos que tocar shaders, tuvimos que tocar luces. Tenemos iluminación dinámica, los sprites reciben luces, reciben sombras de otros sprites y emiten sombras. Eso fue bastante complicado, tuvimos que hacer que cada personaje haya un pedazo de geometría adelante y atrás del sprite, se llama double-sided, porque si no, las normales del sprite no te iban a dejar mostrar nada. Cuando el personaje fuera para el otro lado, la normal del plano no iba a mostrar el sprite. Bueno, los principales errores que nos encontramos con Oclos fue uno típico de la industria, que es estimar mal. Pensamos que iba a llevar 6-8 meses como mucho, llevamos 1 año y pico y todavía faltan como 6 meses, es el 3 meses más. Creemos que nos faltan 6 meses, cuando pasen esos 6 meses vamos a decir, bueno, ahora sí son estos 6 meses finales, y cuando pasen eso seguramente vamos a decir, bueno, ahora sí. Pero bueno, nada, estimar un videojuego es muy difícil porque van surgiendo cosas. Nosotros fuimos muy iterativos con el diseño del juego. Queríamos buscar qué era lo divertido, queríamos realmente disfrutar el juego, y para eso teníamos que estar todas las semanas borrando con el código lo que habíamos escrito. Nada, creemos que quedó bien, pero nos resultó muy caro en tiempo iterar tantas veces. Decir, bueno, todavía no es divertido, bueno, buscamos un poquito más. Un poquito más. Me fui del micrófono. Buscamos un poquito más. Y eso en tiempo se nos hizo muy caro. No setear qué tan grande era el juego. Nosotros dijimos, bueno, 12 niveles o que sea procedural, es poco tiempo, no. Diseñar niveles en 3D es estúpidamente demandante, lleva muchísimo tiempo y nos costó mucho. Creo que fue lo que más me costó a mí como artista del juego, diseñar los niveles y que los niveles parezcan ciudades de la antigua Grecia con el lenguaje estético que estábamos manejando. Entonces eso costó muchísimo. Y bueno, lo que ya dije del tiempo, del reto, buscar qué era lo divertido de la turba. Además, cuando vos usabas la turba era un juguete, era divertido, vos podías usarlo un rato y no pensar como que lo usabas como juguete, pero encontrar el objetivo y un objetivo que conduzca a través del juego fue muy difícil. Finalmente aprendimos mucho de Gravity Fleet, de nuestro primer juego. Dijimos, bueno, anunciamos el primer juego nuestro una semana antes de que salga. Acá falta un montón para que salga el juego y todas las semanas posteamos actualizaciones. Tenemos un blog de desarrollo donde contamos qué se hizo esa semana, cómo encaramos las cosas, qué decisiones técnicas tomamos. Como que le ponemos mucho amor al blog porque queremos que la palabra se difunda, queremos que la gente conozca el juego. Entonces encontramos que usando Facebook y Twitter como mecanismos de difusión, garpa bastante. Facebook y Twitter te redireccionan a la página, entonces la página por sí misma no genera tráfico, pero sí es muy visitada por las redes sociales. De hecho, yo estoy más contento con Twitter que con Facebook. Facebook funciona un poco, pero Twitter tiene una audiencia mucho más grande que Facebook. Twitter es bastante más copado que Facebook en ese sentido, porque en Twitter tenés el hashtag, tenés un tipo que retuitea algo y ya lo ves. Tenés mucha más llegada a mi parecer con Twitter que con Facebook. De igual manera, todas las semanas le damos mucho a los dos. Después tenés páginas de desarrollo de juegos donde la gente es muy abierta y la gente es de difundir las cosas que le gustan y no, por ahí no tiene tanta entrada al público, pero la realidad es que recibí feedback de colegas que está muy bueno a nivel internacional, que está bueno y que
hay ciertas comunidades de desarrollo independiente que se mantienen a sí mismas. Un chabón saca un juego y todos los de ahí le compran el juego al flaco, y ahí es como que se va autoabasteciendo, ¿no? Entonces encontramos que tanto TIG como IndieB son dos comunidades donde a la gente le gusta mucho que vos hables del juego que estás haciendo, no del juego que hiciste para venderlo, sino del juego que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. A la gente le gusta mucho eso. Entonces es como que ya de entrada acaparamos ese mercado o empezamos a hablar con un potencial público, que fueron los errores que nos había pasado con Gravity Fleet, que la gente no sabía que existíamos. Y bueno, nada, lo último también es participar todo lo que se pueda de concursos. O sea, hay un montón de concursos de juegos independientes por año. Yo creo que no hay que tener miedo de mostrar el juego, no importa el estadio o la etapa en la que esté, vos tenés que mostrar lo que estás haciendo, mostrarlo sin ningún tipo de vergüenza, porque si no va a haber un flaco que no tenga vergüenza y va a mostrar algo que es más choto que el tuyo. Entonces vos no tengas vergüenza y mostrar lo que estás haciendo todo el tiempo. O sea, enorgullecete de lo que estás haciendo, y si no, dedicate a otra cosa, porque no está bueno. Hacer un juego que no te enorgullece no está bueno, definitivamente. Entonces, competir en certámenes internacionales no solo te ganan muchísima notoriedad. De hecho, Minecraft fue uno de los ganadores. Minecraft es un juego zarpadamente conocido, para el que no lo conoce. Fue uno de los ganadores de la IGF. Minecraft ya venía muy bien, pero eso también lo ayudó. Entonces, competir en certámenes ayuda muchísimo. Y es algo que nosotros queremos hacer. Estamos muy orientados a hacer la Indicate, la IGF, certámenes de acá inclusive. O sea, traten de mostrar el juego donde se puede y concursar por lo que se pueda. El feedback que van a recibir de los lugares que organizan los concursos por lo general es muy bueno y es constructivo. No te tiran a matar. Y nada, es un buen ejercicio, te pone deadlines. Vos es como que decís, tengo que llegar porque me cierra la inscripción este día, entonces te rompes como para llegar ese día. Entonces es un muy buen ejercicio. Lo malo es que la mayoría cobran, no cobran mucho, pero cobran $100, $100 y pico, que es el fee de entrada. Pero si podés costear eso, está buenísimo. Y nada, ahora lo que nos queda es 6 u 8 meses de desarrollo y vamos a apuntar a Steam, que es una plataforma de distribución de juegos de PC bastante copada. Vamos a tratar de saltearnos el Greenlight, y si no queda otra, vamos a ir al Greenlight, que es el proceso de aprobación que tiene la plataforma. Los tipos reciben muchísimos juegos por día, entonces lo que hicieron fue que la comunidad vote cuáles son los juegos que van a estar en la plataforma. Entonces tenés que hacer como una pequeña campaña de marketing ahí solo para el Greenlight, pero últimamente están aprobando muchísimos juegos. Cada vez más juegos independientes están pasando el Greenlight y están aprobando de a 50, de a 30, de a 50 juegos. Entonces creemos que ya no es un filtro como era en otra época, pero por otro lado llevarán 300 juegos aprobados de 6.000, 7.000 juegos que desde que está abierto el sistema han mandado. Así que no es un filtro por ahí muy jodido si vos tenés un juego en serio, pero sí es un filtro. Y dependés de que la gente lo vea. Entonces, nada, vamos a ver cómo sale eso. Bueno, gracias. Gracias por bancarse la charla, y si alguien llega a tener alguna pregunta, lo que fuera, no sé cómo andamos de tiempo. Creo que me quedé largo de tiempo. Pero bueno, si alguien tiene una pregunta, con gusto respondemos casi cualquier cosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué te parece mejor saltarte el Greenlight de Steam? O sea, ¿no sería un poquito más de publicidad para el juego en cuanto a la movida que le da a la comunidad para ver si se aprueba o no? Yo creo que el Greenlight es un filtro. O sea, que sí o sí es un filtro. Que a vos te sirve la publicidad que genera el Greenlight, sí. Que vos generás para ganar